Bienvenidas y bienvenidos a Aportando Algo, un podcast donde la psicología se encuentra con la vida diaria. Aquí exploramos cómo pensamos, sentimos y actuamos en lo cotidiano para entender, cuestionar y mejorar nuestra realidad. Este es un espacio para toda aquella persona que quiera entender mejor su mente, sus emociones y sus decisiones, pero sobre todo para quienes buscan herramientas prácticas para vivir una vida más consciente y plena. ¿Alguna vez te has preguntado por qué piensas, sientes o actúas de cierta manera? Bienvenida y bienvenido a Aportando Algo, el podcast donde la psicología se encuentra con la vida diaria. Aquí exploramos nuestra mente, emociones y decisiones para entender, cuestionar y transformar nuestra realidad. Si buscas herramientas para vivir con mayor conciencia y plenitud, estás en el lugar correcto. Comencemos. Hoy hablaremos de algo que nos afecta a todos: las emociones. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por lo que sientes? En este episodio exploraremos cómo entender mejor tus emociones y usarlas a tu favor, a través de la inteligencia emocional. Muchas veces nos han enseñado que las emociones son algo que debemos controlar. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de controlarlas, las tratamos de entender? Esto es justo lo que propone la inteligencia emocional. No se trata de suprimir lo que sentimos ni dejarlo a un lado, sino tratar de comprenderlo y usarlo de manera constructiva para que nos genere un bienestar. En este episodio nos enfocaremos en 3 aspectos claves de la inteligencia emocional. 1. ¿Qué son las emociones y para qué nos sirven? 2. ¿Cómo identificarlas y nombrar toda aquella situación que sentimos? Esas emociones que vamos viviendo a lo largo del día. Y 3. Buscaremos aquellas estrategias prácticas para manejar tus emociones en la vida diaria. ¿Qué son las emociones y para qué sirven? Las emociones son una especie de mensajeros. Estas nos avisan cuando algo importante está pasando en nuestra vida. Por ejemplo, el miedo, por lo general, nos alerta de un peligro. La tristeza nos indica a veces que hemos perdido algo valioso. En cambio, con la alegría, muchas veces podemos entender que estamos en el camino correcto y esa situación en particular nos genera un bien. Dentro de psicología se hablan de emociones básicas y emociones secundarias. Las emociones básicas son todas aquellas universales, por así decirlo. Es decir, todos y todas las personas experimentamos estas emociones sin importar nuestra cultura, nuestro contexto, nuestra situación social, política o económica. Algunas de estas emociones básicas son la alegría. Nos indica que estamos haciendo o vamos transitando por el camino correcto. La tristeza nos ayuda a procesar una pérdida o algún cambio que se está generando en nuestra vida. El miedo nos alerta, por lo general, de los peligros que se encuentran en nuestro entorno. Enojo nos avisa que algo no está bien y que necesitamos poner límite. Sorpresa nos prepara para algo nuevo e inesperado. Asco nos protege de algo que podría ser dañino. Estas son 6 de las emociones básicas universales que todo ser humano, por lo general, vivimos en el transcurso de la vida. Por otro lado, las emociones secundarias son un poco más complejas y surgen de la combinación de emociones básicas. Por ejemplo, los celos
pueden estar entre una mezcla de miedo y enojo. A lo mejor la nostalgia puede ser una combinación entre tristeza y alegría. Las emociones no son algo que debamos evitar o reprimir. Al contrario, toda emoción cumple una función importante en nuestra vida. Por ejemplo, las emociones nos informan. Estas emociones nos dan información sobre lo que está pasando en nuestro entorno y en nuestro interior. Por ejemplo, si te sientes ansioso antes de una presentación en la escuela o en el trabajo, es porque tu cuerpo te está diciendo que esta situación es importante para ti y a lo mejor no quieres fallar o no quieres sentirte mal después. Las emociones también nos motivan. Las emociones muchas veces nos impulsan al actuar. Por ejemplo, el miedo nos lleva a protegernos cuando en nuestro entorno algo está sucediendo y no sabemos cuáles van a ser las consecuencias hacia nuestro bien, hacia nuestra persona. En cambio, la alegría nos motiva a repetir esas acciones o esas circunstancias que nos generan placer, que nos generan felicidad y tranquilidad. Las emociones también nos conectan con los demás, con nuestros amigos, familiares, compañeros, en general como seres sociales. Estas emociones nos van generando interacciones con los demás. Nos permiten entender y empatizar con otras personas. Por ejemplo, cuando alguien está triste, probablemente puedas sentir compasión y ofrecerle de tu apoyo a esa persona que estás viendo en una situación vulnerable. Ahora, debemos de preguntarnos, ¿qué pasa cuando no entendemos estos mensajes que las emociones nos quieren transmitir? Imagina que estás en el trabajo y un compañero te hace un comentario muy puntual que te molesta. Tal vez, en ciertas circunstancias, esa molestia genera una reacción y sin pensarlo, muchas veces este tipo de reacciones no van a ser las más favorables dimensionándolas en la situación que estás viviendo. A veces traen consecuencias, a veces sentimos malestar porque actuamos de una manera o dijimos algo que no debíamos, porque nos dejamos llevar por esa emoción. ¿Qué pasaría si en lugar de reaccionar de inmediato a este estímulo, a este comentario que nuestro compañero nos hizo, nos detenemos un momento y pensamos? ¿Por qué me siento así? ¿Qué es lo que este individuo dijo y me causó malestar, me causó molestia? ¿Es realmente por lo que dijo, particularmente lo que dijo? ¿O a lo mejor me recordó una situación que había vivido en mi pasado? ¿Podría ser parte esto de mi situación actual? A lo mejor, más allá de no estar de acuerdo con su criterio, probablemente hay otros factores como me peleé con el jefe, mi mascota se enfermó, mi taza favorita se rompió en la mañana, en fin. A lo mejor no es precisamente el comentario, sino situaciones que están pasando alrededor de mi persona que me hicieron reaccionar de esa manera. Pasemos entonces a cómo identificar y manejar estas emociones. El primer paso para manejar tus emociones es identificarlas. A veces es difícil saber exactamente qué estamos sintiendo. Enojo, frustración, tristeza, malestar, dolor, felicidad, no sé tú. Pero en mi experiencia, las personas van nombrando de diferente manera a emociones similares. Por ejemplo, enojo, molestia, malestar, furia, ira. Sin embargo, que estas definiciones sean parte de un sistema más complejo nos va a ayudar a nosotros y a los demás a esclarecer el sentido. Es decir,
Lo que me molesta a mí, a lo mejor, enfurece a otra persona. A lo mejor le genera malestar a alguien más. Entendiendo esto y compartiéndolo, podremos llegar a ciertos criterios que nos generen un bien a ambos o a las personas que estén involucradas. Una de las tácticas útiles que podrían funcionar es generar un diario de emociones, donde vayas anotando aquello que sientes y por qué, nombrándolo. Para ti, ¿qué es la alegría? Para ti, ¿qué es la euforia? Para ti, ¿qué es la tristeza, la melancolía, el enojo, la molestia? Y a través de qué se desató. ¿Qué fue lo que hizo en particular que se generara esa emoción en un momento específico del día? Por ejemplo, si te sientes ansioso antes de una reunión, puedes escribir: me siento ansioso porque tengo miedo de no hacer bien mi presentación y que haya repercusiones. Este simple acto de ponerle nombre a tu emoción ya te va a ayudar a entenderla mejor, a generar un panorama más amplio que te dé un entendimiento sobre lo que está sucediendo. Ahora, a lo mejor no es ansiedad, tal vez es nerviosismo, y en tu diccionario y en tu propia realidad son diferentes. Aprendamos a diferenciar estas emociones para después poderlo compartir con las personas y que también entiendan cómo es que yo me manejo. Ahora, una vez que se identifica la emoción, podrás manejarla de manera más efectiva. Por ejemplo, si te das cuenta de que estás enojado porque tienes hambre y en lugar de discutir con alguien, puedes comer algo y luego abordar la situación, explicándole por qué tal vez la otra persona no sepa qué fue lo que te generó ese malestar. Ya en más calma, la situación más tranquila, podrás darte a entender y explicarle a esa persona, entablar una conversación en donde tú expongas que cierta situación en particular te hizo enojar, pero probablemente esa emoción se intensificó porque tenías hambre. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque muchas veces, o si bien no siempre vamos a poder dar una explicación al otro porque estamos viviendo estas emociones, sí podemos empezar a generar un entendimiento y como una disciplina va a llegar un momento en el que entendamos dentro de la situación o previamente a vivir la situación qué es lo que está sucediendo con nuestra persona. Esto, si lo conversamos con los demás, va a generar precisamente el entendimiento de que a lo mejor una situación en particular a mí me molesta, o me pone triste, o me alegra. Y así las otras personas sabrán con antelación qué situaciones o dónde podrías estar o cómo es que posiblemente funciones y evitar esta clase de emociones hacia tu persona o, si son emociones positivas, propiciarla. Entonces, aquí está ese dilema y ese criterio. Tratemos de irnos entendiendo poco a poco para que estas emociones cada vez sean menos explosivas y sean menos reactivas. Bueno, nosotros seamos los que no reaccionemos tan desmesuradamente conforme a la emoción. Y ojo, no estamos diciendo que te prives, no lo sientas, no lo vivas. Hay momentos, hay zonas y formas. Obviamente, mientras mejor entendamos estas emociones, las podremos vivir de una forma más intensa, personalmente hablando, con referencia a un conocimiento y a un criterio que nos vaya generando un bienestar. Entendiendo esto, pasemos ahora a qué estrategias prácticas podemos utilizar para manejar de mejor manera nuestras emociones en el día a día, durante nuestro transcurso de lo que vayamos viviendo. Una de estas estrategias es la respiración consciente, que es, cada que sientas una emoción
intensa, tómate un momento para hacer respiraciones profundas. Esto ayudará a calmarte y a través de ese bienestar fisiológico probablemente puedas pensar con mayor claridad. Otra estrategia es pausar antes de actuar. Antes de reaccionar, detente un momento y pregúntate, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? Y si dentro de todas esas emociones o esa emoción que estás viviendo, logras entender que a lo mejor tener una reacción desmedida o generar una acción puede llevar consecuencias, probablemente entiendas que a lo mejor no es la mejor forma de interpretar esta emoción. Otra estrategia es comunicar todo aquello que sientes. En lugar de guardarte las emociones, busquemos la manera de expresarlas de manera asertiva. Por ejemplo, me siento frustrado cuando no me escuchas. Te invito a que, mientras escuchas, te hagas esta clase de preguntas. ¿Qué emociones me cuestan más manejar? ¿Cómo es que puedo empezar a entenderlas mejor? ¿Y qué estrategia puedo aplicar a mi vida diaria? Recapitulemos un momento. Hoy hablamos de la importancia de entender nuestras emociones en lugar de controlarlas. Recuerda que cada emoción tiene un mensaje para ti. Entonces, identificamos algunas emociones como la alegría, la tristeza, el miedo, el enojo, la sorpresa, el asco, y aprendimos que hay emociones secundarias que son la mezcla de estas. Buscamos la manera de preguntarnos por qué me siento así, qué está sucediendo en mi entorno, qué me llevó a que esta emoción se apoderara de mi persona. Y reflexionamos sobre algunas estrategias como respirar pausadamente, generar espacios de reflexión y comunicar todo aquello que sentimos, ya que estas emociones debemos vivirlas, interpretarlas y no restringirlas, no guardarlas, no esconderlas. Al contrario, estar tan conscientes que podamos vivirlas plenamente, así sean emociones displacenteras o placenteras. Te dejo con un reto para esta semana. La próxima vez que sientas una emoción intensa, pregúntate, ¿qué me estará queriendo decir esta emoción? Plantéate entonces lo que aprendiste en este podcast, en este episodio en particular. A lo mejor es algo que está sucediendo atrás de esta emoción, a lo mejor es algo que estoy viviendo en mi inmediatez cronológica, o probablemente es algo externo a lo que está sucediendo. Recuerda, entender es el primer paso para crecer. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio de Aportando Algo. Este podcast es un espacio de diálogo y tu voz también es parte de él. Si tienes dudas, comentarios o algo que quieras aportar, escríbenos. Puedes enviarnos un mensaje a nuestros correos o dejar tu comentario aquí. Estaremos atentos para leerte, mejorar juntos y seguir construyendo este espacio poco a poco. Nos escuchamos en el próximo episodio.